Si alguna vez alguien te ha lanzado esta pregunta como si fuera una bomba, o si tú mismo la has llevado en silencio sin atreverte a formularla, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que lees el Antiguo Testamento para siempre. ¿Por qué Dios ordenó matar niños? No vamos a esquivarlo, no vamos a suavizarlo, vamos directo a la verdad incómoda. Hay una pregunta que muchos creyentes evitan hacer en voz alta porque les parece irrespetuosa, pero que llevan años guardada en algún rincón de su mente. Y hay otra clase de personas que la lanzan como un proyectil en conversaciones y redes sociales, convencidas de que ningún cristiano tendrá una respuesta honesta. La pregunta es esta: ¿por qué el mismo Dios que declaró "no matarás" ordenó en el Antiguo Testamento la destrucción de ciudades enteras, incluyendo a sus niños? No vamos a esquivar esa pregunta. No vamos a cubrirla con frases vacías. La Escritura misma no la esconde, y nosotros tampoco lo haremos. Porque la verdad es que sí ocurrió. Dios ordenó a Israel destruir a los amalecitas, a los cananeos, a los habitantes de Jericó. Los textos son claros. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 3, registra las palabras exactas que Dios le habló a Saúl a través del profeta Samuel. Ve, pues, y ataca a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, a niños, y a los que aún maman, a bueyes y ovejas, a camellos y asnos. Esas palabras están ahí. Son parte del texto sagrado. Y pretender que no existen, o cambiarles el sentido con acrobacias interpretativas, sería una deshonestidad que nadie merece. Hermanos amados, lo que haremos en este estudio es ir exactamente a donde nos lleva el texto, sin retroceder. Porque cuando uno entiende el mundo en que vivían estos pueblos, la naturaleza del pecado generacional, la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte, y sobre todo la coherencia entre el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que parecía un escándalo se convierte en una de las revelaciones más profundas sobre la santidad divina que jamás se haya registrado. Para entender estas órdenes, primero hay que comprender algo que la mentalidad moderna tiende a ignorar completamente. En el mundo antiguo, no existía la distinción entre individuo y comunidad que damos por sentada hoy. Una familia, un clan, una nación, no eran simplemente un grupo de individuos que habían decidido vivir juntos. Eran una unidad orgánica, espiritual, indivisible. El pecado del padre no era solo del padre. La maldad del clan no pertenecía solo a los adultos que la practicaban conscientemente. Esto no es una idea primitiva que luego la Biblia corrigió. Es un principio que atraviesa toda la Escritura. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, Dios mismo declara que es Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bilín, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia de una realidad espiritual. El pecado se hereda, se transmite, se incrusta en la cultura, en los rituales, en la forma de ver el mundo. Los pueblos cananeos llevaban siglos, posiblemente milenios, practicando rituales que hoy nos resultarían inimaginables. Las excavaciones arqueológicas en Geser, Megiddo y Jericó han descubierto restos de infantes enterrados bajo los cimientos de los templos y casas. No murieron de enfermedad, fueron sacrificados. La práctica de quemar vivos a los hijos recién nacidos como ofrenda al dios Moloch no era un acto aislado de algunos individuos perversos, era el tejido mismo de su civilización. Hermanos queridos, cuando Dios ordenó la destrucción de estas naciones, no estaba actuando como un conquistador vengativo. Estaba actuando como un cirujano que extirpa un tumor que, si se deja crecer, matará al cuerpo completo. Y ese cuerpo era la humanidad misma.
Pero la pregunta sigue ahí, más punzante que antes. ¿Y los niños, los bebés que aún mamaban? ¿Qué culpa tenían ellos? Para responder eso con honestidad, hay que hablar de algo que la teología moderna muchas veces evita: la soberanía absoluta de Dios sobre la vida humana. No la soberanía como concepto abstracto, sino como realidad concreta y a veces incómoda. El libro de Job, capítulo 1, versículo 21, lo dice con una claridad que corta el aliento: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es una resignación poética, es una declaración teológica radical. Dios es el dueño de cada vida humana desde antes de que comience hasta después de que termine. Él no toma lo que no le pertenece cuando permite o decreta la muerte. Simplemente recupera lo que siempre fue suyo. Los seres humanos somos inquilinos de la vida, no propietarios, y el propietario tiene derechos que el inquilino no comprende siempre, pero que no por ello dejan de ser legítimos. Ahora bien, esto genera una tensión inmediata con otra verdad igualmente bíblica: Dios es bueno, no simplemente poderoso. Bueno, el Salmo 116, versículo 15, dice algo extraordinario: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si esto es verdad para los creyentes adultos, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué ocurre con los niños que mueren, especialmente aquellos que mueren antes de poder elegir nada? La tradición bíblica no es completamente explícita sobre este punto, pero sí ofrece indicios poderosos. Cuando David perdió al hijo que tuvo con Betsabé, su respuesta fue sorprendente. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 23, registra sus palabras: yo voy a él, mas él no volverá a mí. David no dijo eso con desesperación, lo dijo como consuelo. Esperaba encontrarse con su hijo, lo que implica que ese niño estaba en un lugar al que David esperaba ir. Dicho de otra manera, la muerte de un niño, desde la perspectiva bíblica, no es el fin de su existencia. Es su transferencia a la presencia de Dios, libre de toda la corrupción cultural en que habría crecido, libre del templo de Moloc, libre del ritual del sacrificio, libre de una civilización construida sobre el horror. Pero aún hay más. Para comprender estas órdenes divinas en su contexto real, hay que entender qué tan avanzado estaba el nivel de corrupción de los pueblos que Dios ordenó destruir. No estamos hablando de naciones con vicios menores. Estamos hablando de civilizaciones que habían llegado al límite mismo de lo que una sociedad puede hacer antes de autodestruirse, y que además amenazaban con arrastrar a toda la humanidad consigo. Génesis, capítulo 15, versículos 16 al 18, contiene una clave que muchos pasan por alto. Dios le dice a Abraham, 400 años antes de la conquista de Canaán: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. 400 años. Dios no actuó de inmediato, esperó 4 siglos, dio tiempo, dio oportunidad, y solo cuando la maldad llegó a su colmo, cuando ya no había vuelta atrás, fue que el juicio cayó. Esto es crucial. No fue una reacción impulsiva, no fue un Dios irritable que un día se levantó con mal humor. Fue el juicio final de un Dios que había esperado pacientemente durante generaciones enteras, observando cómo una civilización elegía, deliberada y sistemáticamente, cada forma posible de maldad: sacrificio de niños, prostitución ritual en los templos, incesto codificado en sus leyes religiosas, necromancia, idolatría que requería sangre humana. El texto del Levítico capítulo 18 es extraordinariamente específico. Del versículo 24 al 30, Dios le dice a Israel: en ninguna de estas cosas os amancillaréis,
pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Nótese la imagen. La tierra misma los vomitó, como un cuerpo que expulsa un veneno que ya no puede contener. Y lo que venía después era igualmente perturbador. Si Israel no eliminaba esa cultura completamente, tarde o temprano la absorbería. No era una posibilidad remota, era una certeza histórica que se cumplió exactamente así. Cada vez que Israel desobedeció estas órdenes y permitió que quedaran supervivientes, esos supervivientes terminaron atrayendo a los israelitas hacia los mismos rituales que Dios había ordenado destruir. Llegamos ahora a uno de los puntos más difíciles y también más necesarios, la diferencia entre lo que Dios ordena y lo que Dios permite que nosotros hagamos en su nombre hoy. Porque una de las objeciones más legítimas que se hacen a estos textos no es teológica, sino práctica. Si Dios ordenó esto una vez, ¿qué impide que alguien lo use como justificación para repetirlo? La respuesta está en comprender que estas órdenes tenían características muy específicas que las hacen irrepetibles. Eran órdenes directas de Dios a Israel como nación, no principios generales para todos los pueblos en todos los tiempos. Estaban limitadas geográficamente a Canaán y temporalmente al período de la conquista. Y esto es fundamental. En ningún lugar del texto bíblico se presenta esto como un modelo que la humanidad debe imitar. Se presenta como un acto singular de juicio divino, ejecutado a través de Israel como instrumento. El teólogo holandés Herman Bavinck lo expresó con precisión. Dios es soberano sobre la vida humana de una manera que ningún ser humano puede serlo. Cuando Dios ordena la muerte de alguien, está ejerciendo su prerrogativa como creador y dueño de la vida. Cuando un ser humano mata sin esa autorización divina explícita y verificable, está cometiendo asesinato. La diferencia no es pequeña, es absoluta. Y esa autorización divina explícita y verificable dejó de darse con la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento no registra ninguna orden de exterminio, ninguna. En cambio, registra el mandato opuesto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Cualquier interpretación cristiana que use los textos del Antiguo Testamento para justificar violencia hoy está ignorando deliberadamente la revelación progresiva de Dios y la ruptura radical que representa el Evangelio. Hay un caso concreto que merece atención particular porque es quizás el más perturbador de todos: los amalecitas. La orden que Dios dio a Saúl en 1 de Samuel, capítulo 15, es, en términos humanos, total. Hombres, mujeres, niños, bebés, animales, sin excepciones. Y sin embargo, cuando uno rastrea la historia de Amalek desde sus inicios, lo que encuentra no es una nación inocente atacada sin razón, sino una historia de siglos de hostilidad deliberada y sistemática contra el pueblo de Dios. Fue Amalek quien atacó a Israel por la espalda en el desierto, justo después del éxodo de Egipto, cuando el pueblo estaba exhausto y vulnerable. Éxodo capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 25 lo detallan. Atacaron específicamente a los rezagados, a los débiles, a los que no podían defenderse. No fue un enfrentamiento militar honesto, fue una masacre de débiles. Durante los siglos siguientes, Amalek continuó siendo el enemigo recurrente de Israel, uniéndose a cada coalición que se formara contra ellos, perpetuando una hostilidad que Deuteronomio capítulo 25 describe como motivada por el desprecio. No temieron a Dios. No era una nación con simples intereses geopolíticos en conflicto con Israel. Era una nación que había construido su identidad en torno a la destrucción del pueblo elegido.
Y aún así, incluso en el momento del juicio, vemos destellos de misericordia dentro de la orden. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 6, registra que antes del ataque, Dios instruyó a Saúl que advirtiera a los queneos, un pueblo aliado de Amalec, para que se apartaran antes de que comenzara la batalla. Dios no buscaba destruir a los inocentes que estaban cerca de los culpables, se paró antes de juzgar. Hermanos queridos, eso no resuelve todas las preguntas, pero sí revela que dentro de lo que parece una orden de destrucción total, hay todavía una lógica de misericordia operando. No una misericordia sentimental que ignora el pecado, sino una misericordia soberana que distingue incluso cuando el juicio es inevitable. Llegamos ahora a lo que quizás es la clave más importante para entender todo esto: la cruz. Porque la pregunta de fondo no es solo ¿por qué Dios mató niños en el Antiguo Testamento? La pregunta de fondo es ¿cómo puede un Dios bueno permitir cualquier forma de sufrimiento y muerte? Y la respuesta cristiana a esa pregunta no está en el Antiguo Testamento, está en el Calvario. En la cruz, Dios no ordenó la muerte del inocente. Dios mismo se convirtió en el inocente que murió. El mismo Dios que ordenó la destrucción de Canaán se sometió voluntariamente a la destrucción. El mismo Dios que ejerció juicio sobre naciones enteras absorbió en su propio cuerpo el juicio que correspondía a toda la humanidad. Esto no cambia retroactivamente lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero sí cambia radicalmente la forma en que lo interpretamos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, explica que Dios pasó por alto los pecados cometidos antes de la venida de Cristo para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que esto implica es que todos los actos de juicio del Antiguo Testamento eran anticipaciones parciales de un juicio final que se ejecutó plenamente en la cruz. Dicho de manera más directa, el Dios que ordenó la destrucción de Jericó es el mismo Dios que luego pagó personalmente el precio de esa destrucción. No es un Dios distante que decreta sufrimiento desde la comodidad de su eternidad. Es un Dios que bajó al sufrimiento, que se metió en la historia, que tomó sobre sí mismo las consecuencias del pecado humano de una manera que ninguna teología filosófica jamás hubiera imaginado posible. Hay otra dimensión de este tema que pocas veces se menciona, pero que es igualmente importante. Lo que ocurría con esas naciones no era solo un problema religioso abstracto. Era una amenaza directa a la línea genealógica a través de la cual Dios había prometido enviar al Mesías. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios había prometido que una simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa requería que la línea de Israel sobreviviera intacta. Cada vez que una nación amenazaba con absorber, contaminar o destruir a Israel, no estaba simplemente atacando a una tribu semita en el Medio Oriente, estaba atacando el plan de redención de toda la humanidad. Los niños que aún no habían nacido en Belén, el evangelio que aún no se había proclamado, la gracia que aún no se había derramado sobre el mundo. Esta perspectiva no hace que la muerte de niños sea menos trágica desde el punto de vista humano, pero sí la ubica dentro de un marco que va mucho más allá de la política regional del antiguo Oriente Próximo. Lo que estaba en juego en la conquista de Canaán no era tierra, era el futuro de la humanidad. Hermanos amados, cuando Abraham obedeció la orden de sacrificar a Isaac, no lo hizo porque le pareciera razonable desde la perspectiva humana. Lo hizo porque confiaba en que Dios tenía una razón que él no podía ver completamente, pero que era real. Hebreos capítulo 11, versículo 19, nos dice que Abraham calculó que Dios era poderoso para resucitar, y por eso obedeció, no ciegamente.
con fe informada por la experiencia de quién es Dios. Y ahora llegamos al punto donde la pregunta se vuelve personal, porque no todos los que hacen esta pregunta la hacen desde la filosofía. Muchos la hacen desde el dolor, desde la pérdida de un hijo, desde la enfermedad de un bebé, desde un mundo donde los inocentes sufren todos los días y nadie parece detenerlo. Para esas personas, la respuesta no puede ser solo académica, no puede quedarse en el nivel de la arqueología cananea o la soberanía teológica. Para esas personas, la única respuesta que tiene peso es la que viene de un Dios que no observó el sufrimiento desde lejos, sino que bajó a él, que lloró en la tumba de Lázaro, que sudó sangre en Getsemaní, que gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito no es debilidad. Es la mayor demostración de amor que existe, Dios experimentando en su propio ser la sensación de abandono que experimenta todo ser humano que sufre sin entender por qué. Y en ese grito está la respuesta más profunda a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes, porque Él mismo lo padeció, porque no nos pide que soportemos algo que Él no haya soportado primero. Hermanos queridos, esto no elimina el misterio. El libro de Job termina con Dios respondiendo a Job no con explicaciones, sino con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? No es una respuesta cruel. Es la invitación a reconocer que hay una comprensión que trasciende la nuestra, y que confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino conocer lo suficiente de su carácter para saber que lo que no entendemos está en manos buenas. Hermanos amados, hemos recorrido un territorio difícil. Hemos mirado de frente las órdenes más perturbadoras del Antiguo Testamento sin pretender que no existen, sin suavizarlas artificialmente y sin reducirlas a un Dios que no merece adoración. Lo que hemos encontrado es esto: un Dios que esperó pacientemente durante siglos antes de ejecutar juicio. Un Dios que actuó para proteger el plan de redención de toda la humanidad. Un Dios que nunca ordenó a sus seguidores repetir esos actos después de Cristo. Un Dios que, dentro de las órdenes más severas, todavía incluyó actos de misericordia hacia los inocentes cercanos. Y finalmente, un Dios que no envió a otros al sufrimiento sin haberlo enfrentado él mismo primero. La pregunta sigue siendo difícil. Sería deshonesto pretender que tiene una respuesta que lo resuelve todo emocionalmente. Pero lo que sí tiene es una respuesta que resiste el escrutinio histórico, bíblico y teológico. Una respuesta que no requiere ignorar el texto ni abandonar la fe, sino profundizar en ambos hasta encontrar la coherencia que solo se ve cuando se tiene el cuadro completo. Y ese cuadro completo tiene nombre: Jesucristo, el único en quien el juicio y la misericordia se encontraron en un mismo punto, en una misma cruz, en un mismo momento que cambió la historia del mundo para siempre. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este estudio. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por tener el valor de enfrentar las preguntas difíciles con fe y con honestidad. Que Dios les conceda sabiduría para continuar buscando su rostro en las páginas de su palabra. Si este video les fue de bendición, compartan y suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda a seguir produciendo este contenido. Dios les bendiga.